Hola, buenas tardes y bienvenidos a esta segunda conferencia del ciclo sobre la antigua Grecia que estamos realizando con Fernando. En la sala contigua tenemos la exposición sobre Grecia, sobre griegos y persas, y bueno, la primera la realizó Josep Asensi, que está entre nosotros. La segunda la realiza hoy Sebastián Roa, y ahí nos va a hablar de la guerra naval entre griegos y persas, de la de Salamina. La tercera la hará Antonio Penades, sobre la batalla de las Termópilas, luego daré la fecha. La cuarta la haré yo, aún no tengo claro el tema, ya lo anunciaré, y luego haremos una mesa redonda y así pues hablamos todos juntos. Y luego pues ya veremos. Como suelo hacer, quería agradecer al principio de esta charla a la Sociedad Libertas 7, de la que somos la entidad cultural, a la Fundación Banco Sabadell, que patrocina nuestras actividades culturales, al Grupo Coviñas por el vino que nos ofrece para que hagamos pues, después un encuentro al final de estas charlas, y bueno, y a ustedes por venir esta tarde, además con las inclemencias del tiempo tan poco habituales, y por supuesto también a los voluntarios que nos ayudan. Bien, voy a presentar una vez más a Sebastián Roa, porque vamos, es habitual de la casa y creo que en esta mesa ya ha estado pues bastantes veces y ya le conocen muchos de ustedes, pero por si alguno de ustedes no le conoce, pues voy a hacer una breve semblanza suya. Él es de Aragón de origen, pero bueno, ya vive en Valencia hace muchos años y creo que ya lo hemos adoptado. Él fue alumno de esta casa de literatura creativa, pero ella es profesor, y además un profesor aventajado, y les aconsejo, vamos, su curso, que para aprender a escribir novela, vamos, es una maravilla. Ha ejercido como jurado de muchos certámenes de relato histórico, y entre ellos como jurado del concurso de relato corto histórico de esta casa, que este año hemos retrasado a otoño, que será el 10º concurso, y espero liarte, ya hablaremos. Una vez más. Es colaborador habitual en numerosos eventos literarios y ha participado además como autor en numerosas antologías de relato, pero sobre todo es autor de novelas como Casus Belli en 2007, El caballero del alba en 2008, Venganza de sangre en 2012 y La loba del Andalus en 2012 también, si no me equivoco. Me he equivocado. Bueno, pues las fechas me he equivocado, los títulos no. El ejército de Dios en 2015 y Las cadenas del destino en el 16. Por Venganza de sangre venció en el segundo certamen de novela histórica comarca de Cinca Medio, y en 2010 obtuvo también el premio Ex Libris al mejor autor español de novela histórica. También en 2011 Sebastián Roa ganó el 9º certamen nacional de relato histórico Álvaro de Luna con el relato medieval Cantar de Artabella. Recientemente se adentró en el mundo griego y en 2008 publicó el libro Enemigos de Esparta, que trata ya del mundo griego, de la lucha entre Esparta y Tebas, el momento del declive de Esparta y de lo que se dio a llamar la hegemonía tebana, un libro que les aconsejo. Y bien, hoy nos va a hablar sobre la guerra naval entre griegos y persas. El mundo griego, por su orografía, es un mundo que está totalmente volcado hacia el mar, debido
ayudó a ello cuando los persas intentaron invadir Grecia, por supuesto, no podían de otro modo que atacar por el lado a través del Egeo, del mar Egeo. Él nos va a explicar nos va a desmentir, creo, por lo que me ha dejado algunas ideas preconcebidas que existen sobre la guerra naval en esta época. Y bueno, pues creo que le voy a dar la palabra porque hemos venido a escucharle a él y es un tema muy interesante del que se conoce bastante poco. Muchas gracias y buenas tardes. Gracias a todos por estar aquí. Bueno, una cosa que quiero decir antes de empezar es que Alejandro un día me llamó y me dice: oye, en la exposición esta que vamos a hacer de guerreros contra persas, tienes que dar tú una charla. Digo, ¿de qué quieres darla? Y yo en ese momento estaba leyendo así un poco sobre barcos y esas cosas. Y le dije: oye, pues vamos a hablar de guerra naval entre griegos y persas. Así, ¿no? Se me ocurrió. Y luego me di cuenta de que me había metido en un berenjenal, porque yo no soy historiador, no tengo formación académica en historia, tampoco soy Josep Asensi, no soy marinero ni capitán. Entonces, me he documentado, obviamente, he adquirido unos cuantos datos que voy aquí a compartir con ustedes, con vosotros, si me permitís que os tutee, que me resulta mucho más cómodo, os viene bien, ¿no? A nadie le sienta mal ni nada de eso. Pero si hay algún historiador en la sala, o si hay algún marino en la sala y ve que digo alguna salvajada, que me lo discuta luego, que probablemente tendrá razón, ¿eh? De todas maneras, me he encontrado con cosas muy curiosas y con alguna que otra anécdota. Y antes de empezar, me gustaría, he editado aquí así de manera un poco casera un par de vídeos que creo que vamos a aprovechar. Además, así presentamos un poco de contraste entre la fantasía y la realidad. Y bueno, y luego seguimos hablando. El primer vídeo forma parte de una película un poco sangrienta. Quiero decir, si hay alguien así sensible, hay un poco de ketchup ahora saltando por ahí, ahora lo veréis. No os preocupéis, es todo mentira. Ya, ¿para qué? ¿Vamos? Vale, espera uno y vamos con el otro ya, que se vea el contraste.
visto Asilo? Ya lo sabéis. El primer vídeo formaba parte de una película que es fantástica, no lo he puesto para que discutamos aquí sobre su adecuación a la historia, que no tiene nada que ver, es una fantasía, es una ficción. Pero me interesaba mucho que lo vierais porque a pesar de que es muy fantástico, se ven ahí a esos remeros encadenados y si hubiéramos seguido viéndolo, habríamos visto cómo se hundían los barcos, ¿no? Y arrastraban a la gente para el fondo del mar. Pues se han visto las tres formas básicas de combate en el mar, que vamos a hablar hoy de ello, ¿no? El intercambio de proyectiles, ¿habéis visto cuando se lanzaban y se sacaban ahí las ojos? La embestida con los espolones y el abordaje. Aunque bueno, ahí el Temístocles dice abordándolos y luego en realidad lo que hacen es embestirlos, ¿no? Y después fiar, les dice, ¿no? Le echan retroceden, ponen la marcha atrás y se desclavan del buque enemigo. Luego hablamos más de esto. Y después hemos visto el Olimpias, que es un trireme, es un buque de guerra de la Armada griega, además es una unidad operativa, entre comillas, forma parte de la flota de superficie de la Armada griega, y este lo construyeron en los años 80. Fue financiado por los griegos, se construyó con un asesoramiento histórico, esa es una experiencia genial, además durante cierto tiempo permitieron que la gente subiera y pues experimentara la boga, un pequeño viaje, ¿no? Con el trireme. Ahora, por lo que parece, está en dique seco, o se está pudriendo, pero bueno, también es normal, ¿eh? Un trireme no tiene una vida útil tampoco muy larga, está hecho de madera y es lo que hay. Pero eso es un trireme de verdad, ¿no? Se suponía que los otros, los de la película, también son trirremes, pero ya he visto el trireme. Y bueno, ya sin más preámbulo, aprovecharemos esas imágenes así frescas en la memoria y empezamos a hablar. Guerra naval es curioso porque yo me encontré con este gráfico, que es de un hombre, Milan Bego, que es un experto, es un especialista, va viajando por todo el mundo, dando charlas, es estadounidense. Y tiene este gráfico, ¿no? Este gráfico es suyo, me llamó mucho la atención porque si os dais cuenta, bueno, es la evolución de la guerra naval desde el principio hasta el presente e incluso un poco hasta el futuro, ¿no? Un poco de previsión. Y si os dais cuenta, veis que empieza en el año 480 a.C., ¿no? Cuando es curioso porque sabemos, o bueno, suponemos con muchas probabilidades de certeza, que antes del 480 ya hubo enfrentamientos navales, pero parece ser que el 480 es un año muy especial, ¿no? Y realmente es cuando se da la batalla de Salamina, ¿no? Que es la batalla naval de la antigüedad, ¿no? Por lo menos de la antigüedad griega. Y por eso me llamó mucho la atención. Fijaos cómo son tramos muy largos, ¿no? El primer tramo en el que se habla de las galeras y de los arietes, ¿no? Es decir, de la técnica de empotrar el buque propio en el costado del buque enemigo. Es muy largo después de la evolución, como en todos los aspectos de la técnica, ¿no? De la tecnología en general. Siguiendo con los términos generales, bueno, normalmente nos encontramos con esto como que viene como dado, ¿no? Pero ¿por qué se lucha en el mar? ¿Por qué enfrentar una armada con la otra? Además, en una época en la que tenemos en la mente la imagen de que los guerreros griegos van con sus cascos, ¿no? Con sus cimeras, sus grandes escudos, ¿no? Las lanzas, pelean en tierra. ¿Por qué se ponen a pelear en el mar? Bueno, pelear en el mar tiene su porqué, ¿no? Obviamente se trata de mantener el control del mar. Como ha dicho Alejandro, estamos en Grecia, estamos en la costa de Jonia, en la costa actual turca, ¿no? Se trata de una línea costera muy larga, muy accidentada, con muchos accidentes, además bruscos, ¿no? Ensenadas, cabos, muchas islas, archipiélagos que cruzan de un lado a otro, muchos estrechos. Es decir, es ideal para luchar en el mar. Además, si tenemos en cuenta que los enfrentamientos entre griegos y persas, por mucho que leamos y muy glorioso que sea todo, al final tienen la misma causa que todas las demás guerras de la historia, ¿no? Son causas económicas. Ya no solo los sepasen, sino de las rutas marítimas, de cómo se luchaba para conseguir el acceso a los recursos, al cobre, el estaño, en el caso de Grecia, por ejemplo, a los cereales, ¿no? Que son siempre deficitarios y ellos necesitan estar surtidos de trigo, ¿no? Y lo tienen que importar. Damos cuenta de que Persia en el 480 a.C. dominaba Egipto y dominaba los estrechos al Mar Negro. Todo eso era de ellos y esas eran las grandes fuentes de cereales de la época. ¿Por qué luchan griegos contra persas?
antigua maldición, una ibris que tiene que resultar en una némesis, o por dinero. Bueno, el caso es que la mejor manera de asegurar el flujo y el comercio marítimo es mediante una buena armada de guerra. Hay buques mercantes, hay barcos que se dedican a trasladar bien cereales, oro, hierro, lo que queráis, cerámica, esclavos, lo que queráis. Pero obviamente, si quieres dominar una zona marítima y quieres negársela a tu adversario económico, que se convertiría después en un enemigo, necesitarás una armada, una flota de guerra. Y una vez que te has metido en harina y quieres luchar contra tu enemigo por tierra, vas a necesitarlo también, sobre todo si vienes aquí. Vas a necesitar apoyo marítimo. Vas a necesitar suministros que probablemente van a venir por mar, no solo por mar, pero van a tener que venir por mar, viendo este perfil. Y en el caso de las operaciones anfibias, que ya las había, aunque suene muy moderno, pues vas a necesitar también una armada que dé protección a los transportes de tropas. Y la vas a necesitar también, pues, precisamente para hacer interdicción, para evitar que te invadan, que los enemigos desembarquen en tus costas. Contingencias. Todas estas las podemos ver en este periodo. Todo esto lo he sacado de fuentes modernas, de este hombre que es un experto en guerra naval moderna, pero todas estas circunstancias las podemos encontrar en la guerra antigua. El buen o mal funcionamiento del material. Como hemos dicho, el trirreme Olimpias ahora mismo está el pobre pudriéndose. Yo he leído en diversas fuentes que la vida útil de un buque de madera, como un trirreme, está en torno a los 20 años. Bien cuidado. Bien cuidado. Claro, en realidad es una estructura muy cara, si nos ponemos en aquella época sobre todo, difícil de construir y muy frágil, tremendamente frágil. O sea, es una máquina de guerra, pero es muy frágil. Se estropea enseguida. Además, hay que sacarlo del agua, a menudo, necesita unos cuidados muy específicos para que mantenga sus prestaciones. Luego hablaremos de ello. El desconocimiento del teatro de operaciones. Esto es básico. Cuando es un teatro de operaciones como este, sobre todo. Es decir, estamos acostumbrados, tal vez, cuando pensamos en guerra naval, pensamos en la batalla de Midway, ¿no? En esas batallas de la Segunda Guerra Mundial, en las que vemos a las flotas evolucionando en mar abierto, pero no es el caso. Aquí las batallas tenían lugar siempre muy cerca de la costa. Entonces, cuando luchas cerca de la costa, si es tu costa, tienes ventaja, porque la conoces, puedes aprovechar los estrechos, las islas, para evolucionar alrededor de ellas, para hacer emboscadas, digámoslo así, para protegerte, para hacer desembarcos en territorio propio, colocar tropas de superficie. Si luchas en un territorio desconocido, pues obviamente tienes todas esas ventajas. Esto además aplicado a un barco de guerra de esta época, que hay que sacarlo del agua todos los días. Si se puede, hay que sacarlo del agua todos los días, porque si no se estropea enseguida. Claro, si es un territorio que tú desconoces, no sabes dónde están las playas, no sabes encontrar un buen varadero, al final tienes que fondear, tienes que echar el ancla y te quedas sin el agua. Eso es malo para el buque. Tiene ventaja quien sabe dónde están los buenos varaderos, quien sabe cómo colocarse, ¿no? Un sitio en el que pueda sacar el buque del agua. Luego tenemos la impredecibilidad de los acontecimientos oceanográficos. Esto ocurrió en las guerras médicas, en guerra naval, ¿no? Los persas, sobre todo, padecieron muchas tormentas que les echaron a pique, les desmantelaron parte de la flota. Esto jugó en favor de los griegos. Es posible, yo quiero pensar, porque tendemos a pensar que la gente antigua es como más tontica que nosotros, ¿no? En realidad no es así. Yo quiero pensar que los griegos, en algunas ocasiones, se daban cuenta de lo que se venía encima, eran capaces de predecir las tormentas, porque además estaban en casa, y ellos se ponían los salvos, ponían sus barcos a secar, y mientras tanto las naves persas estaban en el agua y padecían la tormenta. Muchas naves persas se perdieron precisamente por las tormentas. Después está el tema de la información, de inteligencia, y en esto entran también las suposiciones erróneas sobre intenciones enemigas. Otra cosa que tenemos ahora, que son las fake news, pues ya estaban entonces. Y se valieron de ellas, ¿no? Para despistar, daban informaciones falsas, consiguieron hacerlas verosímiles, se las creyeron y eso les llevó contribuyó en cierto modo a algunas de las derrotas persas. El apoyo logístico es algo de lo que ya os he hablado. El ejército persa, luego lo veremos, el ejército de tierra evoluciona siempre cerca del agua,
y necesita el apoyo de la flota. Veréis que la flota también sigue la línea de costa. En realidad, tanto la flota como el ejército de tierra van siempre en paralelo y muy cercanos, apoyándose el uno en el otro. Y después tenemos el tema de los comandantes, que esto es muy curioso, luego lo veremos sobre todo en el caso de la batalla del Ade, ¿no? Como el hecho de que nombre un comandante determinado puede ser una desventaja. Y luego están las malinterpretaciones de órdenes. El tema de las comunicaciones en combate siempre es un problema, en la guerra antigua es un problema añadido. Yo he leído por ahí que se daban, sale ahí en el trozo de película que he puesto, ¿no? Agitan un banderín y dicen, no, se transmitían las órdenes con el sonido y con banderines. Yo siempre eso, al principio de una batalla, me lo puedo imaginar, pero en medio de una batalla eso es imposible, con la que se lía ahí, imposible. Bueno, pues estos son nuestros contendientes. Tenemos al Imperio Persa, esto es un clásico, ahí tenéis todo lo que está en colorines, es el Imperio Persa. Como veis, es inmenso y además está unificado. Es muy heterogéneo, pero tiene un mando único. Esto no es así en puridad, pero bueno, hay un único rey para todos, ¿no? Que es el que manda sobre todos. Y luego tenemos al otro lado, pues ya veis ahí Grecia, lo pequeñita que se ve, y encima pues no se trata de una sola entidad, se trata de varias ciudades que están separadas, algunas se unen o se alían, otras no. Como veis, la disparidad de fuerzas es tremenda, esto es algo que ya todos sabemos y a lo que se ha dado además mucho bombo. Y aquí tenemos el escenario. Efectivamente, se trata de un escenario propicio para el desarrollo de la navegación, para el desarrollo del comercio. También sabemos que los fenicios o los griegos son pueblos que se desplazan por el mar, crean colonias, son pueblos marítimos, y les viene muy bien no solamente para el comercio, les viene muy bien para luego explotar su capacidad de guerra naval, que, aunque está muy poco desarrollada, sí que es habitual, a despecho de lo que nos ha dicho este experto estadounidense y, como ya nos mostró el otro día, el insigne Wanax Josep Asens. Y además hizo así un relato que me gustó mucho, ¿no? Se acercaba el barco con esa especie de baluarte, ese castillo de proa que tenía, ¿no? Se acercaba a la playa y estaban encaramados en lo alto del baluarte los arqueros disparando, y claro, tú te veías venir eso con ese espolón varando, subiéndose por encima de la playa. Es una escena, parece como la playa Omaha, eso, el día de... Vale, evolución de los buques de guerra. El primero que tenemos ahí, el Gaulo, en realidad no es un buque de guerra, es un buque mercante, no es un barco de los que llamaban redondo. Un barco con mucha manga y con menos... O sea, es un barco muy ancho, bastante ancho en relación con su longitud, con la eslora. Todos estos términos navales, si meto la pata luego me echéis la bronca, ¿vale? Pues que seáis así marinos. Tiene mucha, bueno, pues tiene capacidad de carga. Es muy curioso porque de estos sí que hay cierto registro arqueológico, porque como algunos cuando se hundían iban cargados, se iban al fondo, y eso les ha ayudado a mantenerse a lo largo de los siglos, de los milenios incluso. Pero claro, los buques de guerra que no van cargados no se hundían, no se hunden, son inutilizados pero no se hunden, quedan a flote, no sé, se escoran, quedan destrozados, poco a poco se van descomponiendo, supongo, se van descuartizando, ¿no? El agua arrastra las maderas hacia todas partes, pero no se hunden, no se puede encontrar un pecio, ¿no? de un buque de guerra. Entonces todo lo que sabemos es muy relativo, ¿no? Nos tenemos que basar mucho en lo que hemos leído y en algunas representaciones pictóricas, pero es muy difícil encontrar bueno, es muy difícil, de hecho creo que no se ha encontrado nunca ninguno. Por eso es tan valiosa la experiencia del Olimpias, el otro vídeo que os he puesto. Bueno, pues el Gaulo sería el barco mercante por excelencia. Después tenemos, veis ahí, el triarcóntero. Los nombres están relacionados con el número de remos. Porque aunque veis que todos ellos tienen vela, se trata de una vela cuadra. Es una vela que no es lo mejor para navegar, ¿no? Para navegar a la vela, porque claro, no puede ceñir el viento. Es decir, para navegar con una vela cuadrada tienes que recibir el viento largo de popa. O tal vez por la aleta, ¿no? Que te venga siempre por detrás, digamos. En el momento en que el viento te viene un poco de lado, te da de través, ya resulta muy difícil. Si te viene de frente, ahora mismo con una vela latina sí que puedes navegar cuando te viene el viento de frente, ¿no? Si te viene de proa, no, pero si te viene un poco de frente sí puedes dar bordadas y aprovechar
Esto es un poco complicado, yo no termino de entenderlo tampoco mucho. Creo que funciona de una manera parecida también al sistema que tienen los aviones de sustentarse en el aire, ¿no? Cuando les entra la velocidad del viento, que es cambiante, depende de si entra por debajo o por encima del ala, ¿no? Un poco complicado. Lo que nos importa es que con la vela cuadra necesitas el viento de popa. Y claro, el viento no sopla a gusto de todos. Entonces, ¿qué es lo que tienen? Los remos. Sobre todo cuando navegas en un buque de guerra y tienes que estar evolucionando constantemente. El viento no puedes aprovecharlo. Entonces, ¿de qué dependes? De la cantidad de remos que tengas. El Triacóntero es un buque de 15 remos por banda. En total, 30 remos. Eso evoluciona hacia el Pentecóntero, que tendría 25 remos por banda, total 50 remos, pero claro, conforme vas añadiendo remos al conjunto, vas alargando el barco, ¿no? Aumenta la eslora. Hay un momento en el que no puedes alargarlo más. Entonces, ¿qué solución encuentran? Colocar los remos en 2 niveles. Y de ahí surge el birreme, que tiene los remeros colocados en 2 niveles, ¿no? Uno encima de otro, van sentados en las 2 bordas, 2 niveles de remos. Todos estos buques, como veis, incluso algunos buques mercantes contaban con el espolón. El espolón es la máxima innovación tecnológica que apareció aproximadamente hacia el siglo VIII a.C. y es, digamos, que es el material de defensa que tienen, de defensa y de ataque que tienen los buques. Las 3 opciones para combatir son las que hemos visto en el primer vídeo, en el vídeo este fantástico. Una es el intercambio de proyectiles. Pues imaginad a 2 buques más o menos abarroados, ¿no? Es decir, colocados más o menos en paralelo o que se cruzan, y mientras se cruzan o uno rebasa al otro, los guerreros que están en la cubierta se lanzan jabalinas, flechas, etc. Luego tenemos la embestida, aprovechando el espolón. Se trata de embestir normalmente el flanco, es decir, la borda del buque enemigo, hundirle el espolón en la madera, romperle la madera y automáticamente girar, remar en sentido contrario y desclavar el espolón. No quedarse trabado y ir en busca de otro enemigo. Ese barco queda, supongo que la mayor parte de las veces quedaría inutilizado, o casi, el barco que ha recibido el espolonazo. Esa sería la forma básica. Y después tenemos el abordaje, que es, como todos sabemos, es pues, en el momento en que 2 buques quedan borda contra borda, ¿no? Pues los guerreros de uno de los buques invaden la cubierta del otro. Estos 3 conceptos son bastante importantes, ya veréis después. La evolución de los buques, sobre todo teniendo en cuenta la cantidad de los remos, habéis visto que al final pues, crean 2 niveles y al final nos encontramos con el trirreme, que es el aparato de última generación de esta época, de las guerras entre griegos y persas. 3 niveles de remos en cada borda. Imaginad, luego veremos algunas fotos. Ahí en el Olimpias, si os habéis fijado, se veía también 3 niveles de remos. Están, además, cada uno, los que están en la bancada superior son los tramitas, los tijitas y los talamitas, que los talamitas son los que están abajo de todo. Imaginad en un espacio bastante exiguo, muy estrecho, 0,8 metros cuadrados por persona, amontonados ahí, 170 remeros aproximadamente, trabajando todos al unísono. En verano, que es cuando que es la temporada de navegación, cuando se luchaba en verano, ahí en el Mediterráneo, al lado de Grecia. Imaginad cómo podía ser estar ahí dentro. Luego también hablaremos de eso. El trirreme, pues como veis, se especula con que tuviera 2 palos, como veis ahí, ¿no? En la diapositiva anterior he visto que había un palo único, ¿verdad? Un mástil ahí, con la vela de esta cuadra, pero el trirreme se les suele representar con estos 2 palos. Un palo que sería el mayor, el central, con su vela, por supuesto, con sus antenas, y luego este otro que se ve más a proa, que sería una especie de equivalente al trinquete, supongo, de los barcos posteriores, y que suele estar inclinado hacia adelante, que es el que llamaban acatellon. Y ahí las fuentes difieren. Algunos dicen que, claro, para luchar hay que abatir el mástil mayor, no puedes luchar con el mástil en lo alto. Habéis visto que en la película los barcos griegos van peladas, las cubiertas no llevan mástiles, pero los barcos persas aparecían con los mástiles, incluso con las velas desplegadas, me parece. Bueno, eso lo habrán hecho para que se diferenciara, sobre todo. Cuando se entraba en combate, lo normal era desmontar el mástil, porque estorba. Además, imaginad
el trirreme y cualquier otro buque de guerra son barcos largos y muy estrechos. Las velas sobresalen a los lados. Imaginad un cruce, ¿no?, entre dos naves. Toda la arboladura sería nueva. Se engancharían con los cabos, se caerían enganchados, no es operativo. Luchar con los mástiles puestos, además que es un estorbo. Entonces lo que hacían era desmontar los mástiles. Sin embargo, hay algunas fuentes que dicen que, por ejemplo, en la batalla de Gade hay un contingente que huye a vela. Esto tal vez quiere decir que la Catellum, este palo que tenemos más a proa, no se desmontaba. Tal vez sí que seguía ahí puesto, porque este sí que es más estrecho. A lo mejor sí que se podía aprovechar para salir pitando si las cosas venían mal dadas. La cosa no está muy clara, ¿eh? Bueno, sí, seguimos. Hay una cosa, bueno, de vez en cuando me gusta, ¿no?, fijarme en estas anécdotas, ¿no? Hablando precisamente de que carecemos de registro de cultura material, ¿no?, que nos digan cómo son los terrenos, nos tenemos que fiar de las representaciones pictóricas y las artísticas en general, y me llamó mucho la atención esto, ¿no?, porque vi estas dos representaciones en vasos áticos, y la superior izquierda es hacia 480 y veis que ahí hay una persona que está trabajando, ¿no?, con un casco de aquella época, un casco corintio, y la de abajo es de mediados del siglo V y representa, por lo visto, a un guerrero espartano, por las pintas, ¿no?, por esas barbas y esas tirabuzones que lleva, luchando contra un guerrero persa. Y me llamó mucho la atención porque el del 480 representa el casco corintio, que es el que se supone que existía en aquella época, el que estaba de moda, digamos, y el de abajo representa la lucha entre un espartano y un persa, pero el casco que lleva el guerrero espartano es del tipo Pilos, que es el que se desarrolla mucho más tarde, sobre todo durante la guerra del Peloponeso, ¿no? Es decir, es de mediados del siglo V a.C. Es decir, tenemos aquí un anacronismo material. Claro, si nosotros vemos representaciones de trirremes que sean posteriores a la época en la que están en boga, vamos a ver seguro un anacronismo. Porque tened en cuenta que el imperativo histórico es algo que se puso de moda prácticamente anteayer, ¿no? Yo esto, cuando hacemos el taller de escritura, aprovecho siempre el tapiz este, ¿no?, para explicárselo a la gente. Estamos viendo ahí la coronación de Marco Aurelio. El tapiz este es maravilloso, pero si os fijáis en los elementos materiales, ¿no?, por ejemplo, esa espada que está apoyada ahí en ese taburete, todo esto es anacrónico. Es decir, todos esos objetos que veis ahí no son propios de la época en la que vivió Marco Aurelio, pero es porque las representaciones artísticas no tenían en cuenta los anacronismos. Eso somos ahora, que somos un poco talibanes, en realidad. Entonces no nos podemos fiar mucho de lo que vemos en las representaciones pictóricas y en las literarias, que las hay también, para saber cómo eran los trirremes, o cómo luchaban, si desmontaban el maillot, si dejaban el acatellon, si no se podía luchar con las velas puestas. Bueno, hemos visto Olimpias, aquí tenemos unas cuantas imágenes. Esto también me ha llamado mucho la atención porque he visto varias cosas. Se ve que durante cierto tiempo estuvieron permitiendo que la gente entrara y, como os he dicho, experimentara la experiencia de remar. Y me fijé en algo que no había leído en ningún sitio, que solo lo vi cuando me interesé por el Olimpias, y son esos banquitos que tienen los tranitas en el nivel superior. Si os dais cuenta, en la foto más inferior que hay, ¿veis? Los banquitos estos están preparados para los remeros que bogan en el nivel superior, los tranitas. ¿Y os dais cuenta de que no están en paralelo con la borda? O sea, los remeros no están mirando a la popa, que es como tendrían que estar. Están ligeramente oblicuos, ¿no?, en diagonal, un poco hacia el centro del barco, ¿verdad? Y eso es porque es una posición biomecánicamente mejor para hacer la boga, para remar. Se consigue una boga más amplia, entonces yo supongo que eso otorgará más desplazamiento, más velocidad y, sobre todo, ayudará a la resistencia orgánica del remero, porque claro, eso es un ejercicio bastante cansado. Esta es una innovación que seguramente hicieron sobre el terreno. Se dieron cuenta, una vez que se pusieron a remar, de que era mucho mejor tener el banco torcido. Esto es algo que no nos pueden enseñar las representaciones pictóricas. Por eso es tan positivo este ejercicio de... ¿cómo se llama? Reconstrucción. Recreación, sí. Arqueología experimental también, ¿no? Lo llaman. Otra cosa que me llamó la atención fue, como veis ahí, las velas al viento, ¿no? Y recibiendo el viento no precisamente largo de popa, sino un poco por la aleta, ¿no? Es decir, que sí que podían navegar con más de un viento.
Y esto me interesa mucho porque es otra anécdota, nos puede servir de ejemplo. Para navegar en un trireme hacía falta estar bastante entrenado y dominar la técnica. Y esto es algo que se consigue, igual que ese pequeño giro del banco, mediante la experiencia real, la experiencia en combate. El ejemplo de Dioniso de Focea en la batalla del Ade. En la batalla del Ade, el contingente jonio, el contingente griego, se componía de varias islas, ¿no? Y de varias ciudades, cada una aportaba pues, un número determinado de buques, unas más, otras menos, y el mando se lo dieron a el que venía de la ciudad que aportaba menos buques, que era Dionisio de Focea. Solo aportaba 3 buques a la armada. Y yo supongo que para evitar las peleas le dieron el mando de la flota jonia, se la dieron a él. Y Dionisio de Focea era un buen marino, pero claro, carecía de autoridad sobre los samios, sobre los quiotas, sobre los milesios. Entonces cuando vio que se avecinaba una batalla naval muy importante, ¿qué hizo? Puso a todos los remeros a adiestrarse, ejercicios de entrenamiento, día tras día. Lo que hemos contado antes, imaginad, metidos ahí en el sollado ese, 170 tipos remando, sudando, cansados, día tras día, una y otra vez. Al final dijeron, oye, ya vale. Cuando llevaban 5, 6, 7 días dijeron, yo estoy cansado ya, ¿sabes? Yo me voy a comer un bocata por ahí, deja ya de darme la paliza. Entonces, no le obedecieron porque carecía de autoridad, dejaron de remar, se apatronaron, digamos, y cuando llegó el momento del combate, pues estaban en desventaja. No fueron capaces de evolucionar con toda la capacidad, no pudieron sacarle partido a los buques que tenían. Ese es el gran problema del entrenamiento. Esto es, por ejemplo, luego lo vemos en contraste con los atenienses, que sí que eran muy disciplinados para esto. Cosas de vivir en una democracia, tal vez. Es curioso, esto se podría desarrollar. Ellos entrenaban mucho y consiguieron su superioridad naval gracias precisamente al entrenamiento de los remeros. Y el ejemplo de sargento Culin me viene, la verdad es que siempre viene a mano, ¿no? Eso que veis ahí no tiene nada que ver con la guerra naval, lo que veis es Normandía. Imaginad, ¿no? Normandía, Segunda Guerra Mundial, ya ha tenido lugar el desembarco, y entonces las tropas aliadas, sobre todo los yanquis, se vieron en este paisaje de Normandía que está dominado por el bocage. Lo he dicho así con acento normal. El bocage son todos estos parados, están divididos, además así en forma más o menos cuadrada, rectangular, por terraplenes y setos, muy espesos. En el mapa de abajo, toda esa zona que está sombreada es todo de bocage. Es la zona además que tocaba evolucionar al ejército norteamericano. Bueno, pues resulta que es tan tupido el bocage que ni los carros de combate podían atravesarlo. Se quedaban trabados en él. Y claro, ellos estaban avanzando, los alemanes estaban practicando una guerra defensiva y tenían una gran ventaja con el bocage. El bocage se había convertido en esos estrechos y esos archipiélagos junto a la costa griega. Les causaban muchas bajas a los americanos y ya no, o sea, estaban desesperados, ¿no? Los americanos, les costaba muchísimo avanzar por el bocage. ¿Y entonces qué pasó? Pues hubo un soldado de una unidad de estos de reconocimiento, de una unidad de carros de combate, que dijo, esos obstáculos anticarro que nos encontramos en la playa, cuando desembarcamos, que los hemos visto en las películas, ¿no? El desembarco de Normandía. Oye, ¿y si cogemos eso y lo cerramos y lo ponemos así en la parte delantera del carro de combate, como si fuera un esporrón? Entonces había un sargento por allí, el sargento Culin, que dijo, todos se rieron del soldado, ¿no? Porque dices, hombre, ¿qué tontería dices? El sargento no se rió, dijo, este chaval vale, entonces voy a hacerlo. Lo hicieron y lo aplicaron en los carros de combate americanos. Y entonces quedaba la cosa así más o menos. Y resulta que valía. Con eso podían atravesar el bocage. Y eso salvó muchísimas vidas. Eso es un ejemplo de cómo los soldados, no los generales, los estados mayores, no desde los despachos, sino los soldados sobre el terreno son capaces de hacer que evolucione la técnica para mejorar su capacidad de combate y sobre todo de supervivencia. Vale, volvemos a la época que nos interesa. Y tenemos los factores estratégicos que nos van a servir
servir de marco, de contexto para las batallas de las que luego vamos a hablar. Lo primero que tenemos es superioridad naval persa. Los persas tienen una armada muchísimo mayor y además cuentan con los mejores marinos del momento. Tienen bases en esos sitios que he marcado ahí. El Ayunte estaría a la entrada de los estrechos, arriba, en los Dardanelos. Luego tendremos Cibe, que está más o menos donde veis que pone Focea. ¿Lo veis? ¿Dónde está la isla de Quíos? ¿Veis que al lado está Focea? Vale, pues más o menos por ahí. Y Cadites, que no lo vemos aquí, que sería Gaza, más o menos. Esas eran bases navales persas, donde tenían estacionada la flota. Y además contaban con contingentes muy experimentados, con buenas naves, como eran los egipcios, que eran muy buenos navegantes, los fenicios, sobre todo, los sidonios y los tirios, los cilicios y también los chipriotas, los rodios, y los griegos ya se llaman los jonios, ¿no? Jonia, pues como veis, es la costa de lo que hoy es Turquía. Jonia, bueno, podemos contar también Eolia, que está un poco más al norte, e incluir también a los carios. Es decir, eran gente de mar, gente que sabía moverse en el mar. Y en ese momento los griegos tenían pequeñas flotas, pero no era suficiente ni por asomo para hacer frente a nada de eso. Eran flotas de ciudades independientes, flotas pequeñitas, que servían para sus guerras internas, para salir del paso, vamos. Además, este es un escenario en el que va a tener lugar todo tipo de operaciones. Guerra de Corso. La guerra de Corso, como sabéis, es pues cuando, pues imaginad, 2 o 3 trirremes fenicios que se ponen a atacar barcos griegos, porque son sus enemigos, no lo hacen en el contexto de una operación naval, simplemente lo hacen para debilitar al enemigo. Eso serían los corsarios, ¿no? Que no es lo mismo que los piratas. Luego también hay piratería. Por ejemplo, Dionisio de Focea, después del Hade, se convirtió en un pirata. Se escapó, se quedó sin ciudad, no podía volver, porque Focea, como veis, está en la costa asiática y se dedicó a la piratería durante el resto de su vida. Y además era famoso porque atacaba sobre todo a cartagineses y a etruscos, pero a los griegos, cuando veía un barco griego, no lo tocaba. Luego tenemos el asunto de la plata del Laurión. Esto fue una cosa que vino muy bien, que en un momento determinado, en el año 483, en unas minas que hay en el Ática, es la región de Grecia donde está Atenas, al sur de Atenas, había unas minas de plata y encontraron una veta muy rica, en el 483, una veta riquísima. Entonces, según la costumbre de la época, lo que tenían que haber hecho en aquel momento era repartir las ganancias entre los ciudadanos. Además, incluso di la cantidad que le tocaba a cada uno, que era bastante. Pero Temístocles se las arregló para convencerlos de que en lugar de repartir el dinero, esto hoy no lo habíamos aceptado. Si nos ofrecen repartir el dinero, nos lo quedamos, está claro. Pero él convenció a sus conciudadanos de que en lugar de quedarse con el dinero, lo invirtieran en la construcción de una armada. Los engañó un poquito, pero bueno, Temístocles era muy de engañar también, ¿no? Pero lo consiguió, y gracias a eso Atenas tuvo una gran armada. Atenas tenía tradición marinera porque está en la costa, pero no tenía una tradición marinera tan potente como para hacer frente a fenicios y egipcios. Y Temístocles, gracias a esta maniobra, con el hallazgo de la plata, que también le vino muy bien, pues consiguió dar un fuerte impulso a la trayectoria naval de Atenas, que luego, fijaos, acabaría convertida en una talasocracia, ¿no? En un imperio marítimo con el tiempo. La armada era muy importante para la expedición persa, siempre lo ha sido. En esas líneas que veis ahí son las que se dan a lo largo de las guerras médicas, ¿no? Es como conocemos los enfrentamientos entre griegos y persas. Y si os dais cuenta, todas las que van por tierra, como os he dicho antes, van muy cerquita de la costa, y todas las que van por mar también. Es decir, no se dan batallas navales en alta mar, todas las batallas navales se dan cerca de tierra. Por eso se supone, o leí también, otro dato que cogí, que es que se supone que había muy pocas bajas en las batallas navales. Porque, en primer lugar, porque los buques no se hundían, y en segundo lugar, porque tenían lugar cerca de la costa. Entonces, no, pues la gente se podía poner a salvo. Yo me imagino que cuando habría buques que evolucionaban a lo mejor a 1 kilómetro de la costa y con poco movimiento que hubiera, la cosa se pondría difícil. Y no todo el mundo sabría nadar, supongo, sobre todo los persas. Y luego tenemos la posibilidad de escoger el escenario, que esa es la gran ventaja que tuvieron los griegos, como después veremos en las correspondientes batallas. Vale, pasamos de la estrategia a la táctica.
aunque las tácticas de guerra naval se desarrollarían más después, durante la guerra del Peloponeso, Heródoto ya nos habla de una especie de diecplus, que es una maniobra naval, pero muy arcaico, ¿no? El diecplus consiste más o menos en esto que os he representado aquí, ¿no? Así un poco esquemáticamente. Imaginad una línea de buques, que serían, imaginad que los buques rojos son los persas, ¿no? Y ahí tenéis a los griegos entrando en columna, colándose por entre las líneas de los persas, ¿no? Rodeando para buscar el flanco y utilizar el espolón. Todo esto queda muy bonito sobre el papel, pero cuando se lleva a cabo una simulación, a mí me resulta muy difícil de imaginar que los barcos rojos se quedaran quietos, viendo cómo pasa toda la línea por entre ellos, y luego yo creo que esto tendría eficacia solamente en los primeros momentos del choque, ¿no? Cuando hay un orden de combate establecido. Pero imaginad, en el momento en que un contingente ve cómo se le acerca el otro, todos empiezan a moverse, empiezan a virar a un lado y a otro, para no exponer la borda al enemigo y al mismo tiempo buscar la borda del enemigo con su propio espolón. En cuestión de un minuto estarían buques de uno y otro lado evolucionando unos mezclados con los otros, esquivándose, colisionando, porque cada capitán es hijo de su padre y de su madre. Entonces lo del diecplus, yo realmente a mí me cuesta mucho imaginármelo. Pero bueno, esto es de lo que nos hablan las fuentes. De hecho, se supone que Dionisio de Focea, una de las torturas, ¿no?, con las que castigaba, les hacía entrenar a los remeros antes de la batalla del Ade, era en la práctica del diecplus. Hay que ver a Heródoto también, a ver hasta qué punto nos podemos fiar de Heródoto. Esto es muy curioso, pero lo puse así porque me resultaba muy... Puede ser un anacronismo, sí, porque dice Heródoto que antes de la batalla del Ade, los quiotas, los de la isla de Quíos, que eran jonios, luchaban contra los persas, llevaban una dotación encubierta de 40 epíbatai. Los epíbatai son los hoplitas, los guerreros que están en cubierta. Entonces, tener a 40 tipos armados en la cubierta de un buque le resta muchísimas prestaciones. O sea, le quita la gracia, le quita la velocidad, la capacidad de maniobra. Entonces, cuando tienes una dotación de guerreros tan alta, encubierta, no es porque vas a utilizar el espolón, es porque estás buscando el abordaje. Por eso es un poco sospechoso esto que dice Heródoto al hablar del diecplus, el entrenamiento de Gade. Esto es muy discutible también, ¿no? Pero es que me llamó mucho la atención. La formación estándar es la línea de 1, pero se supone que si el enemigo que tienes enfrente es egipcio, fenicio, cilicio, es un tipo que sabe navegar, lo que haces es utilizar una línea de 2. De esta manera evitas que el enemigo te cuele sus buques en columna por entre los tuyos y busque tu costado. Tienes una segunda línea que no va a evitar. ¿De acuerdo? Esta es otro ingrediente más que hace muy difícil imaginar cómo es una batalla naval lógica y siguiendo directrices de un mando. A mí me resulta muy difícil. Entonces yo creo que lo lógico sería ponerse de acuerdo o establecer un orden de combate, es decir, sí, el contingente milesio lo ponemos en el flanco izquierdo y el de Quíos lo ponemos en el flanco derecho. Y nosotros, que somos los atenienses, imaginad, nos ponemos en el centro. Y vosotros vais a intentar envolverlos, pero hasta ahí llegas. En el momento en que llega el cierre, en el momento en que empieza el combate, se pierde el control absolutamente de todo. Además, como no existe un método eficaz de comunicaciones, el comandante no puede dirigirse a las naves que están en el flanco izquierdo para decirles, oye, me lo he pensado mejor, rodead a nosotros, ¿no? Alejaos hacia el sur y rodeadnos, es imposible. Es decir, es un auténtico caos el combate naval. Estas ilustraciones de Osprey que he puesto por aquí me parecen muy valiosas, porque además están muy bien hechas, dan bastante juego. Y en este, además, si os fijáis, veis el trireme este que tenemos así en primer término, no el que está destrozado en el agua, sino el otro. Como veis, ha embestido, se supone que es un trireme de los griegos, ¿no? Y ha embestido a un trireme de los persas. Luego os diré las diferencias, ¿no? Porque os digo que uno es griego y el otro es persa. Lo ha embestido, pero si os fijáis, la dotación de cubierta de este trireme que tenemos más cerca es exigua, ¿no? Hay muy poquitos guerreros, que es como realmente lucharon los griegos hasta la mina, con solo 14 guerreros en cubierta, mientras que los persas llevaban hasta 40. Ahora imaginad lo que estamos viendo ahí. El griego ha conseguido hundir su espolón en la borda del buque enemigo, pero fiar y desclavar el espolón no es una maniobra fácil. A veces no se conseguía. En este caso vemos que no lo ha conseguido, se ha quedado trabado.
Eso lo supongo yo porque veo que los remos están levantando espuma, ¿no? Están diciendo, corre, 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 tira para atrás, porque claro, este es el problema. Han hundido el espolón, pero la dotación de cubierta del barco persa está abordando al barco griego. Y esto es algo que ocurría. El barco persa queda bien utilizado, pero los persas van a invadir, van a abordar el barco griego y se van a hacer con él, lo van a capturar. Esto ocurría también. Ese es el gran problema del abordaje y de la embestida. Por otro lado, también es muy curioso, esto también a base de simulaciones, me di cuenta de que un número de 10 hoplitas y 4 arqueros, que eran las dotaciones que llevaban los barcos griegos, sí que es suficiente, ¿no? Efecto termópilas, es un espacio muy estrecho, y sí que es suficiente para durante al menos un tiempo evitar que te aborden. No hace falta un gran contingente. Tal vez por eso los griegos no tenían tanta dotación de cubierta, porque en realidad ellos no querían, huían del abordaje. Claro, lo que es que no buscaban atacar, buscaban defender y al final buscaban tener la mayor ligereza posible porque su objetivo era investir, no tomar los barcos por abordaje. Claro. Porque 14 contra 40, inviable. Hay otra cosa que se ve ahí que es muy curiosa y es, como veis, lo que os he contado antes, ¿no? Aquí en la esquina vemos este barco desarbolado, ¿no? Medio hundido, no se va a hundir, pero así es como se queda. Otra cosa que simulé en Salamina, después de toda esa ensalada de barcos persas destrozados, es que quedaría prácticamente impracticable para la navegación. En cuanto utilizaran la primera línea de barcos persas, por ahí ya no se podía pasar. Pero es que no podían pasar tampoco los griegos, lo tendrían muy difícil. Es muy difícil imaginarse Salamina. Ya no solamente el desarrollo táctico, que es incierto, no se sabe a ciencia cierta cuál es. Pero es que me encuentro cada vez con más dificultades cuando intento ponerlo sobre el terreno. También puede ser mi imaginación enfermiza de todo esto. Diferencias voy a aprovechar, y empiezo ya a decirlo, entre los barcos griegos y los barcos persas. Los barcos griegos hacen una innovación como esta del sargento Kulin en Normandía, que es la paraxeidesia, que es una palabra griega que sirve para denominar, si os fijaos en la borda del barco griego. ¿Veis que el nivel superior de remos evoluciona sobre una especie de parapeto que sobresale de la borda hacia afuera? Eso es la paraxeidesia. Claro, esto tiene mucho de físico, ¿no? El hecho de remar no es una palanca puramente, ¿no? Yo soy de letras, pero no me enseño alguna tontería. Pero es muy importante medir las distancias entre el punto de apoyo y en el que se ejecuta la fuerza. Claro, el nivel superior de los remeros, el de los tanitas, está bastante alejado del agua. Si os fijáis, el de los talamitas está prácticamente casi al mismo nivel de la línea de flotación. Ellos tenían ahí unas chumaceras, unos agujeritos por los que sacan los remos y tenían como unos manguitos de cuero para que no les entrara el agua. A los del segundo nivel ya no les hace falta y, por supuesto, a los que reman en lo alto, ¿no? Los privilegiados, menos todavía. Pero como están tan alejados del agua, para que la palanca sea efectiva, hay un sargento Kulin que se inventa la paraxeidesia. Entonces, los remeros del nivel superior, además, están desplazados hacia afuera del trireme y así consiguen hacer mayor fuerza. Esta es una de las diferencias que solía haber entre los barcos griegos y los persas. Otra es que los barcos persas, los fenicios, los egipcios, eran más altos de borda. Aquí no lo vais a ver exactamente así, pero además tenían la cubierta completa. En este caso no, pero solían tener la cubierta completa. Todo esto está añadiendo peso al trireme. Mientras que los griegos lo que querían era aligerarlo al máximo. La cubierta está, como veis, son dos cubiertas en realidad porque tienen una especie de pasillo central por la crujía, que es de donde se bajaba a donde estaban los remeros. El hecho de que el buque sea más alto te da facilidades en el abordaje, obviamente. Además, si os fijáis en los persas, tienen una especie de regala, una especie de barandilla a lo largo de toda la borda donde, ¿veis que han puesto los escudos? Los barcos griegos no tenían. O sea, aligeraban al máximo todo lo que podían, con lo que conseguían más velocidad y maniobrabilidad. Otra prueba más de que lo que buscaban era la embestida.
clavar, desclavar y a por otro. Mientras que los persas pues fiaban más o sea, lo que querían era convertir una batalla naval en una batalla terrestre sobre tablas. Por eso tenían superioridad numérica y tenían que explotarla. Esta ilustración, que también está muy bien, y como todos sabéis griego, ¿verdad? Ahí veis que es un trireme ateniense, además está esquematizado con estos cortes esquemáticos aquí que se ven muy bien. Aquí os he puesto las prestaciones medias de un trireme de aquella época. La eslora es la longitud, como os he dicho, la manga es la anchura, entre 170 y 174 remeros, en 3 niveles, 31, y abajo unos pocos menos, porque como veis están curvados los buques. Y según dice Tucídides, era capaz de recorrer 185 millas, entonces no había millas, pero bueno, a unos 7,5 nudos. 7,5 nudos, si hay algún marino por aquí que me eche la bronca, 7,5 nudos deben de ser como unos 12 km por hora o así. La velocidad máxima que podría desarrollar uno de estos, por lo visto, está en torno a los 20-22 km por hora. Pero para quebrar las tablas del buque enemigo es suficiente con 2 o 3 nudos, por lo visto. O sea, no hacía falta tampoco desarrollar una gran velocidad. El mismo, pero esta vez con algunos términos que nos pueden venir bien y que son curiosos. Bueno, ahí veis el espolón de bronce, la principal innovación, la principal arma del trireme. Los epótides, que son estas construcciones que veis aquí, las aletas aquí a cada lado, que servían para contener las anclas, que eran de piedra, y además, por lo visto, tenían una utilidad práctica para evitar que el enemigo pasara rozándote y te rompiera los remos. Era una especie de parachoques también. Esto de la hipozómata, que es muy curioso, a ver si soy capaz de explicarlo bien. La hipozómata, ¿veis una cuerda muy gruesa, una paloma que va de proa a popa por dentro del casco? No está claro que fuera por ahí. Algunos dicen que rodeaba el casco. Resulta que como es una estructura muy frágil, los buques, sobre todo estos buques tan largos, están sometidos a un par de movimientos que hay en el mar. Estos funcionaban siempre con el mar más o menos en calma. Eso que hemos visto en la película de ese oleaje atlántico, habéis visto ahí esa ola que parece una montaña, eso es inviable. Solo podían navegar cuando el mar estaba relativamente en calma. De hecho, cuando hay una tormenta, se llevan todos a... Bueno, pues la hipozómata lo que hacía era mantener tenso el barco, porque hay una cosa que no sabía, que es... ¿cómo se llama? Cuando las olas... Ay, se me ha ido ¿hay algún marino por aquí que sepa? ¿Sabéis? Cuando las olas... cuando hay dos olas y el barco te pilla en medio, ¿no? Entonces, el seno de la ola pilla la parte central del barco. Digamos que de alguna manera la proa y la popa están apoyadas en el agua, pero la parte central queda un poco al aire. Entonces esa tensión hace que el barco se combe. No sé si me explico. Y lo contrario es cuando la cresta de la ola coincide con la parte central del buque. Entonces, digamos que la parte central está sostenida sobre el agua, por lo tanto la proa como la popa caen. Se produce una tensión. Esto tiene un nombre, pero la verdad es que no lo recuerdo. Bueno, pues la hipozómata servía para evitar que el barco se partiera por la mitad cuando se daba uno de estos dos fenómenos, que se daba constantemente. Y de hecho llevaban esta cuerda que se tensaba al parecer con una especie de molinillo y llevaban 2 o 3 de respeto, o sea, de recambio. Pues si se rompía una, esto era fundamental, era vital, la hipozómata. Ahí veis más o menos cómo estaban colocados los remeros, esto es todo muy esquemático. ¿Os habréis dado cuenta de que los timones son 2, uno a cada banda? En el trocito de película que hemos puesto habéis visto que había dos timoneles, uno para cada timón. En realidad el mismo timonel, el piloto, es el que maneja las dos cañas, ¿no? ¿Lo veis ahí? El piloto. Si os fijáis, en la popa, ¿veis dónde pone trierarca? Ese, digamos que es el capitán, ¿no? El que pone el dinero. Está sentado, es el que manda, y delante de él está el piloto. ¿Lo veis manejando los timones? Donde está el marinero, que está ahí tirando de las brizas para levantar la vela, en realidad ahí donde tendría que ir el cómitre, que sería el que marcaría el ritmo de los remeros. Los remeros tienen que
estar muy bien acompasados, trabajar al unísono y en silencio. Hay un cómitre que se desordena, hay un subcómitre, porque el barco es muy largo y las órdenes que da el cómitre no pueden llegar a todos, entonces tiene como espejo al subcómitre, imaginando situado aquí, a proa. Habría también unos flautistas que marcarían el ritmo de la boga. ¿Habéis visto en Ben-Hur cuando empiezan a darle con el mazo? ¿No? Pues esto con la flauta, marcando el ritmo con la flauta. Bueno, habría marineros, por supuesto, que serían los que se ocuparían de la jarcia, y luego la dotación de cubierta. Habría un oficial de proa, como el buque se maneja desde la popa, pues aquí tenemos al oficial de proa, que probablemente sería el que iría marcando los obstáculos que se encontraran. Y los epíbatai, como los veis ahí, los soplitas de cubierta y los arqueros. Veis que la popa se curva, las maderas se curvan, y aprovechando esos salientes, que se llaman aflaston, al final se coloca un gallardete, que yo supongo que también, aparte de servir como un medio de identificación, ¿no?, como una bandera, sería una especie de cataviento, ¿no? Pues marcaría la dirección del viento, lo cual no viene bien siempre saberlo, ¿no?, aunque estés moviéndote a remo. Y aquí tenéis el acatellón, como veis, curvado, y imaginad pues que antes del combate el palo mayor, el mástil ese, se abate, se quita de ahí, con las antenas también se quitan con la vela, y todo se mete en el pasillo central, o bien se deja en tierra, que tampoco está muy claro. Y aparte de toda esta tripulación, pues llevarían cocineros, llevarían carpinteros, porque claro, el buque, como os he dicho, hay que sacarlo del agua siempre que se puede, hay que calafatearlo, hace falta material, hace falta meterle brea, estopa, hay que quitarle todas las adherencias, hay que carenarlo, porque todas estas adherencias de material orgánico que se van pegando en el casco mientras se navega, todo eso disminuye la velocidad, aumenta el rozamiento. Y lo que se busca es que el casco se deslice, como si fuera por encima de grasa. Otra de las diferencias, como os he dicho, al carecer de paraxeiresia, en teoría, es que el trireme oriental, el fenicio, por ejemplo, pues estarían colocados en 3 niveles inmediatamente superiores. Pero veis ahí lo que os decía, la diferencia, cómo el tranita, además de estar elevado, está movido hacia afuera. Esto sería como se vería, ¿no?, la sección de la paraxeiresia, esa extensión. Y esta ilustración, que también me gusta mucho porque ayuda bastante, ahí tendríamos en primer plano, tenemos a los tranitas y a los tijitas, es decir, al nivel superior y al medio. Los talonitas, los pobres, no se ven ahí. Ahí están bogando, están en plena batalla, se supone que es la batalla de Salamina. Fijaos en los detalles, ¿no? En el pasillo central veis al cómitre llevando el ritmo, mientras los remeros trabajan en silencio, todos muy concentrados y en unísono. Las flechas blancas nos marcan buques griegos, la flecha roja, buque persa. Fijaos en las cortinillas que cubren. Está muy aligerado de peso el trireme, es una especie de grandes ventanales, ¿no?, para mantener la cubierta encima, pero claro, esto es un peligro, sobre todo si los buques enemigos están llenos de arqueros, como era el caso de los buques persas. ¿Cómo proteges a los remeros? Pues tienes esas cortinillas de cuero que, por lo visto, debido al delicioso aroma que se creaba dentro del trireme, preferían llevar las subidas, algunos, y arriesgarse a recibir un flechazo, pero por lo menos poder respirar. Como veis, cada remero tiene ahí, es el estrobo, que es esa cuerda, ¿veis esa cuerda con la que se ata el remo al tolete y que permite que se pueda ejecutar? Imaginad a los remeros atenienses, ciudadanos, no esclavos. Imaginadlos saliendo de la ciudad, bajando hasta el Pireo, a Falero, cada uno con su remo, con su estrobo, con su cuerda y con un cojín. Con un cojín o con un pedazo de piel de cabra, algunos dicen que engrasada, con lo cual permitía mejor el desplazamiento, pero esto es muy curioso porque viendo el trireme Olimpias, ahí yo no veo mucho espacio para el desplazamiento. Es decir, vosotros, no sé, los que hayáis hecho remo alguna vez, sabéis que las máquinas de remo tienen cierto desplazamiento, ¿no? No solamente estás tirando de dorsal, ¿no? Al mismo tiempo utilizas las piernas, te desplazas hacia atrás, es decir, que el trasero se te mueve longitudinalmente, ¿no? Se supone que los atenienses idearon, igual que el sargento Cully, un método para conseguir esto sin pegarse mucho el culo.
para ser claros. Entonces utilizaban una especie de un cacho de piel engrasada, se sentaban sobre él y esto les permitía resbalar. Parece ser que esto lo probaron en Olimpias y no funcionaba muy bien. Acababan un poco perjudicados. Todo muy curioso. Si os fijáis, este buque que tenemos que nos viene por aquí por estribor, porque esto está mirando a popa, como sabéis, arriba mirando a popa. Este buque que nos viene por aquí por estribor tiene toda la dotación de cubierta acumulada en proa. ¿Los veis? No son muchos, son 14 y están todos en la proa. Y si os dais cuenta, el espolón no se le ve. Como los trirremes son muy sensibles al peso, en el momento en que la dotación se mueve hacia proa, el espolón se hunde, lo cual viene muy bien cuando embistes al enemigo porque se la clavas en la obra viva, o sea, por debajo de la línea de flotación. Y un poco más al fondo veis el buque persa, con su mascarón, todo muy chulito, metiendo peso, un baluarte en la proa, la regala, todos esos escudos puestos en línea. Eso parece un campo de fútbol lleno de gente, es decir, eso en realidad tenía que ser un poco maniobrable. Para el abordaje tenía que venir muy bien, pero poco práctico. Además, ese parece que no lleva perexilesial, y además veis que en el caso del trirrem este que nos viene por estribor, veis que han bajado las cuartillas. Este las lleva subidas, este las lleva bajadas. Estas ilustraciones están muy bien, están en spray. Este es el Olimpias, otra vez. Y aquí podemos ver algunos detalles. Estas estructuras que os comentaba, la foto está de aquí abajo, los epoxis, estos parachoques de los que hablábamos antes, esas anclas que veis ahí no les hagáis caso, esas anclas son muy modernas. En realidad las anclas de esa época serían probablemente piedras perforadas por las que pasarían las cuerdas. Además en el epoxis, pues incluso puede caber gente, te puedes meter ahí en el epoxis. Aquí se ve muy bien el espolón, con esa decoración, similar a la que llevan muchos aviones modernos de guerra. La curvatura aquí, en la foto superior, lo que os hablaba antes, cómo las maderas se van curvando en el codaste, o sea, aquí en la popa, y en la extensión se forma el aflastro, que es donde se apoyará luego el gallardete. ¿Veis que no tiene quilla? Tiene muy poquita quilla. ¿Por qué? Porque es un barco que tiene que salir fuera del agua. Entonces funcionará sobre un varadero o funcionará sobre una playa que te encuentres. No puedes tener quilla, con lo cual el barco es muy poco estable. Claro, sin quilla, poca estabilidad, pero mucha capacidad de varador. Y otra consecuencia es lo que os he dicho, cualquier movimiento sobre cubierta desequilibra la nave. Con lo cual, la dotación de cubierta, cuando el buque se está moviendo, tenía que estar quieta y probablemente sentada. En el momento en que alguien se movía, aquello empezaba a imaginar. O sea, el efecto es increíble. Está despojada de todo lo que no sea peso útil, no tiene barandilla, no tiene regala, con lo cual es muy fácil caerse en el agua. No tiene baluartes, nada, es lo mínimo. Y bueno, ahí veis el nivel al que está situado el espolón, por eso viene también, como os decía, acumular peso en la proa, baja el espolón. Esto es una maqueta, también de los Olimpias, pero es que nos viene muy bien porque sirve para ver más partes del buque. Aquí vemos la proa, ¿no? Y vemos los epóxides estos desde arriba. Vemos también la popa, ¿veis el asiento del triarca? Ahí se podía colocar una toldilla con un cabo, encima de un cabo, imaginad una manta colocada encima de un cabo que sirviera una especie de pequeña tienda de campaña, ¿no? Para resguardar al jefe. Y ahí veis también las cañas del timón, situadas delante del asiento del triarca para que el piloto o el timonel las maneje. E inmediatamente se baja al sollado por esa escalera y ahí más o menos estaría colocado el comitre, llevando el ritmo de la boga. Imaginad la boga, no imaginéis cuando el buque se está moviendo y no está en combate, no estarían todos remando a la vez, probablemente llevarían turnos, ¿no? Turnarían seguramente entre niveles y seguramente también pues descansaría la mitad de los tranitas cada vez, y irían turnando porque claro, no se puede sostener una boga sin descanso. Y luego, muy importante, como os he comentado antes, es una nave muy frágil y muy delicada y hay que mantenerla. Todos los días hay que sacarla del agua. Las 45 toneladas fuera del agua. Se saca marcha atrás de popa para poder salir
rápida, se deja totalmente en seco. Existían varaderos con cuna de piedra cerca de las ciudades costeras, pero claro, un trirreme tenía que ser capaz de varar en cualquier playa que se encontrara. Entonces se sacaba el buque del agua y inmediatamente había que carenar. Había que quitar todas las adherencias, poner brea y estopa, dejarlo todo como nuevo, porque va sufriendo mucho desgaste. Por eso la vida útil del trirreme es tan corta. Por eso tal vez, no me atrevo a afirmarlo, pero tal vez el Olympias ya no está operativo. En realidad es un buque que es por el momento, prácticamente. Y otra cosa que me hizo pensar esto es que en Salamina lo más probable es que la mayor parte de los buques fueran trirremes. Habría algún pentecóntero, pero es muy difícil que buques antiguos hubieran sobrevivido hasta Salamina, teniendo en cuenta la vida útil de un barco de madera. Salvo que una ciudad no tuviera mucha capacidad económica, porque un trirreme cuesta, además tiene una dotación muy alta, y decidiera armarse, imaginad, ¿no? Pues con 3 triaconteros, en lugar de armar un trirreme. Y esa es nuestra flota. Pero quitada esa posibilidad, yo creo que el barco más numeroso en Salamina, en Lade o en Artemision serían los trirremes. Los remeros no son esclavos, eso hay que quitárselo de la cabeza. Los persas tampoco, ¿eh? Además os voy a decir una cosa, aunque hay mucha literatura un poco fantástica también sobre esto, los persas no eran muy amigos de la esclavitud. De hecho, incluso se dice por ahí que Ciro el Grande, esto es una exageración, que abolió la esclavitud. No es que la aboliera, pero es verdad que los persas contaban más con mano de obra contratada, digámoslo así, ¿no? Que con esclavos. Sí que tenían esclavos entre pueblos vencidos y también entre pueblos rebeldes, tenían eunucos, tenían concubinas, pero no tenían muchos esclavos. Es decir, la sociedad de las ciudades griegas era mucho más esclavista que la persa, lo cual contrasta mucho con esta imagen que tenemos de ellos, ¿verdad? Sobre todo la que nos llega de las películas, con Jerjes ahí en plan drag queen y todo esto. Y todo esto que nos cuenta además el Heródoto, tan egocéntrico él, de que todos los persas eran esclavos del gran rey. Que parece ser que todo esto viene a raíz de una imprecisión semántica, ¿no? Una especie de pequeña confusión. Los persas no son una sociedad esclavista. Entonces, todo esto que hemos visto en la película, de esos tipos encadenados a los remos, que cuando les meten el espolón los ponen una morera ahí, como pasaba en la película de Bebo, ¿os acordáis? Los remeros encadenados. Pues nada, de hecho, tenemos fuentes, por ejemplo, Genofonte, que nos habla de los remeros y nos dice que efectivamente los remeros tenían que estar a gusto. Es decir, no habla de ellos como si fueran esclavos. Y luego sí que parece ser que hacia mitad de la guerra del Peloponeso, es decir, ya pasadas las guerras médicas, sí que empezó a utilizarse a esclavos para remar. Pero hay inscripciones que se han hallado en las que se dice el oficio del muerto y hay ciudadanos, hay metecos, es decir, medio extranjeros, para que nos entendamos, hay extranjeros y hay esclavos. Pero sobre todo son ciudadanos, los remeros, es decir, no son esclavos. De hecho, si me permites, se incorpora toda una clase social en Atenas a la democracia, al derecho al voto, los cetes, la clase más baja de la población, se incorpora, adquieren el derecho al voto precisamente porque pasan a defender la ciudad a través de la flota, siendo remeros. Y claro, no pueden ser hoplitas porque no pueden pagarse las armas, pero cuando empiezan a luchar en la flota, entonces adquieren el derecho al voto. Y esa es una tremenda, vamos, es la incorporación de la mayor parte de los ciudadanos pues no pudientes a la democracia ateniense. Es la revolución democrática mayor que tiene Atenas, es la flota. Pues eso hay que quitárselo de la cabeza. En senso contrario, leí en otro sitio un tipo que se puso a hacer cálculos y dijo que la cantidad de remeros que necesitaba la armada ateniense era tan grande que era imposible que se cubriera con ciudadanos libres. Y a mí me resultó muy extraño, ¿no? Yo supongo que ahí, o bien no todas las naves eran trirremes, o bien se complementaban con metecos y con muchos extranjeros, o bien, que esto es más normal,
no sé, la Armada no estuviera operativa al completo continuamente, sobre todo teniendo en cuenta que las naves tienen que quedar fuera del agua. Es decir, la batalla de Salamina vale 200 naves atenienses, todas con sus respectivas dotaciones, pero normalmente pues estarían en funcionamiento operativo, a lo mejor había 100 naves y con eso es que se podía cubrir, porque seguramente las dotaciones no estarían asignadas a naves fijas. O con mercenarios. O aliados. Sí. Sí, sobre todo de ciudades de interior, ¿no? De secano, así como yo. Vale, vamos con las batallas, que es lo que estáis esperando. Vale, vamos a hablar de estas 4. Voy a pasar muy por encima porque igual queréis discutirme algo. Entonces, voy a hablar del ADE. El ADE es una batalla naval que tiene lugar en su unidad antes de las guerras médicas porque forma parte de la rebelión jonia, es decir, de la causa fundamental de la guerra entre griegos y persas. Luego tenemos Maratón, que no es una batalla naval, pero es una operación anfibia. Antonio, tú cuando hables de las Termópilas vas a hablar de Maratón. Un enfrentamiento anfibio, realmente. Sí. ¿Pero de Maratón vas a hablar? No. Vale. Luego tenemos Artemision, que es como me estaba diciendo Antonio, que es una operación combinada, luego veréis cómo es, o sea, no se puede concebir las Termópilas sin Artemision, ni viceversa. Y luego tenemos la batalla, Salamina, que es además la que nos ha quedado a todos. Vale, tenemos la batalla de la ley. Bueno, no quería entrar mucho en temas históricos, ¿no? Sabéis que en un momento determinado algunas ciudades jonias, es decir, ciudades griegas de Asia Menor, se rebelaron contra Persia, se rebelaron contra el rey Darío. Esto fue una maniobra, en principio parece ser que tuvieron que ver mucho ciertos tiranos de esas ciudades, ¿no? En un momento dado, pues consiguieron inducir a sus ciudadanos a que se rebelaran contra los persas y además contaron con ayuda ateniense. Entonces vinieron los atenienses, vinieron 20 naves atenienses, ayudaron a los jonios a rebelarse. Los jonios además fueron muy descarados, antes de que pudieran reaccionar los persas. Se fueron a Sardes, que era la capital de la satrapía, es decir, digamos que la capital regional, ¿no?, de toda esta zona, una satrapía muy importante. Sardes es una ciudad interior, pero no muy alejada, ¿no?, de Mileto, por ejemplo. Entonces llegaron hasta la ciudad, le prendieron fuego, allí estaba el sátrapa, que era el gobernador persa, Artafernes, el viejo. Esto causó una gran conmoción, esto es la historia oficial, y esto no se podía consentir. Esto dio paso a una rebelión más extendida, a una guerra. Los persas fueron aplastando la rebelión poco a poco, les costó, y el momento fundamental de esta guerra, del aplastamiento de la rebelión, es la batalla de Lade, la batalla naval, que tiene lugar en el año 494, y ahí os he puesto más o menos los números con los que contamos. Existe una superioridad considerable por parte de los persas, no solamente numérica, también técnica, porque, como os he dicho antes, contaba con los mejores marinos de la época, sobre todo los fenicios y los egipcios. ¿Y aquí ocurre esto? Pues Quíos aporta 100 trirremes, como veis ahí, Samos aporta 70, Lesbos, o sea, 70 aporta Lesbos, 80 Mileto, en fin, y la ciudad que menos aporta es Focea, y precisamente Dionisio de Focea es el que comanda el contingente. Como os he explicado antes, se produce una indisciplina total, la gente se niega a remar, porque ellos son libres, no son esclavos, no se les puede convencer. Además, hay un pequeño momento de fake news también, porque los persas engañan o consiguen sobornar a algunos de los griegos, y en el momento en que se va a dar la batalla, que se da, como os he explicado antes, muy cerca de la costa, aunque ahora no es costa, ahora Lade, que es esa isla que veis ahí, es una especie de montaña cerca, o de colina muy cercana al mar, ha cambiado la línea de costa. Pero en ese momento sí que era una isla, al lado de la isla tiene lugar la batalla, parte del contingente griego, en teoría sobornado por los persas, huye, se quedan los quiotas, si mal no recuerdo, que intervienen en primera instancia. Esto me lleva también a pensar en que era más fácil luchar al principio. Esto y otro detalle que luego ocurrió en Artemisión. Más o menos la batalla se podía controlar al principio. Actúan al principio, cumplen y se hacen a la vela, nos dice Heródoto, por eso dudaba yo de que no se pudieran llevar las velas a bordo, y huyen también. Entonces ya a los jonios quedan en franca inferioridad y a los persas les cuesta muy poco vencerlos. Los destrozan y ya está. Dionisio de Focea consigue capturar
capturar 3 naves y huye, en teoría, con las 3 suyas, más las 3 capturadas, lo cual también me resulta un poco extraño, cómo va a rellenar la dotación, y se dedica a la guerra de Corso en la costa de lo que hoy sería Israel y el Líbano. Y después se va cerca de Córcega y allí se dedica a la piratería. Enicio de Focea es un personaje bastante interesante para hacer una novela. Esto es la batalla de la D. Luego tenemos la batalla de Maratón, que es el ejemplo clásico de operación anfibia. Otro ejemplo sería la batalla de Mícala, que se da después, pero casi es mejor este. Operación anfibia, ¿por qué? Porque en un momento dado, Darío, para vengar la gran ofensa de la rebelión jonia, la ayuda que habían prestado los atenienses y también los eretrios a los jonios, en primer lugar decide enviar una expedición de castigo. En realidad hay otra expedición anterior a esta, que no está muy claro que fuera de castigo, que tiene lugar en el 492, en la que Mardonio lleva una flota persa costeando, y cuando llega a... A ver si tengo por aquí. Sí, a ver si tengo un mapa por aquí. Vale. ¿Veis la línea morada? Vale. No, bueno, la morada no, la verde. ¿Veis la línea verde? Sube costeando por Asia Menor, llega ya a la costa europea, la costa de Tracia, y veis que en un momento dado se vuelve discontinua, ¿no? Cuando llega junto a esa península que tiene 3 dedos, que es el Peloponeso, el dedo más oriental es el promontorio de Latos, y por lo visto, en la punta de Latos se van unas tormentas terribles. No sé si seguirán dando. Y cuando están rodeando el promontorio de Latos, sobreviene una tormenta y, bueno, Heródoto describe la catástrofe. La mayor parte de la flota se viene abajo, muere mucha gente ahogada o devorada por las bestias del mar. Es un fracaso. No es un fracaso total la expedición, pero esto se considera un fracaso. Entonces, la siguiente expedición, el promontorio de Latos le daba bastantes problemas a los reyes persas. Entonces, la siguiente expedición, que es la de Maratón, en lugar de mandarla costeando, la manda a través de las Cícladas, que veis que las islas están muy cerquita. Yo es que no he estado por allí, pero yo me imagino que cuando estás navegando por ahí, raro será que no veas tierra en algún momento. Siempre ves tierra. Entonces cruzan de Asia a Europa aprovechando las islas, meten algunas islas y se plantan en el Ática, en la región donde está Atenas. Y desembarcan cerca de la llanura de Maratón. Entonces vuelvo, porque esto es otra anécdota que me pareció deliciosa. Este es el mapa de Maratón. No está muy claro, no se sabe muy bien si la batalla tuvo lugar en paralelo a la costa o de manera perpendicular a la costa. Pero me llamó mucho la atención el río este que se llama Charadra, ¿lo veis ahí? ¿Habéis leído a Tolkien o habéis visto El Señor de los Anillos? ¿Sí? ¿No? ¿Os acordáis cuando la Compañía del Anillo cruza las montañas, cruza una montaña que se llama el Caradras el Cruel, y debajo están las minas de Moria? ¿Os suena? Están nevadas, no pueden cruzar. Pues resulta que, según dicen algunos, Tolkien sacó el Caradras y se lo sacó de este Charadra, de aquí. Me pareció muy curioso, es una tontería, pero es que tenía que decirlo. Charadra. Aunque luego resulta que, según Tolkien, pues, evoluciona desde el Sindarin, que es una lengua de la Tierra Media, en fin, esas cosas que debemos saber. Bueno, pues aquí tenemos Maratón. Allá al lado de Cinosura, que es un nombre muy, muy común, creo que significa cola de perro, ¿no? Todas las penínsulas tesalónicas, los griegos invariablemente las llaman cola de perro. Entonces, al lado de la cola de perro, vararían las naves persas. Desembarcaron en el contingente, los atenienses que se enteraron de que habían desembarcado se acercaron allí, estuvieron varios días desde una posición de altura, que no se sabe muy bien si sería aquí en el Agrialiki, o más bien ahí en el Stavrokoraki, el acento griego que tengo. Estuvieron varios días, ahí hay una... Bueno, es un poco largo de contar, porque se iban turnando el mando cada día. Y en un momento determinado, por lo visto, los persas no podían permitirse grandes esperas. Los persas siempre necesitaban luchar rápido, porque eran contingentes muy grandes, que necesitaban mucho esfuerzo logístico.
Los atenienses, por el contrario, estaban en casa y les venía muy bien esperar. Entonces los persas deciden dividir su contingente. Además, parece ser que prescinden de la caballería, que es su unidad más potente, la embarcan y se disponen a rodear el Sunión, llegar hasta Atenas, mientras el ejército está aquí. Los atenienses, que se dan cuenta, dicen: ahora que tenemos el ejército enemigo dividido, nos va a esperar y además nos corre mucha prisa, atacamos. Y bueno, más o menos ya sabéis cómo funciona Maratón. Aquí ya os he dicho que hay dos posibilidades. Esta es una de ellas. No viniendo en paralelo al Cádras, sino cruzándolo. Los griegos, como son muchos menos que los persas, lo que hacen es alargar sus líneas, poniendo menos gente en las filas centrales, sobre todo, absorben a los griegos, aunque son ellos los que cargan, y entonces se cuentan cosas como que atacan al amanecer, aprovechando los primeros rayos del sol, que se reflejan en los escudos, que estaban muy bruñidos y ciegan a los persas. Todo muy bonito. Ganan en los flancos, pierden en el centro. Esto es algo que ocurría también con las armadas, es decir, un ala podía perder mientras la otra ganaba, y los del ala victorioso no se enteraban de que los compañeros estaban perdiendo. Esto ocurría en tierra también. Y bueno, como sabéis, al final ganan los griegos, los persas tienen que salir pitando. Aquí hay una anécdota muy curiosa que tiene que ver con la familia de Esquilo. Esquilo, el tragediógrafo, el que escribió los persas, parece ser que Esquilo tenía dos hermanos, Cinégiro y Ameinias. En algunos sitios he visto de Eleusis, en otros de Palene. Entonces Cinégiro, los tres están envueltos en las guerras médicas, luchan en las guerras médicas. Y Cinégiro llega corriendo detrás de los persas hasta los mismos barcos que están aquí varados, cuando los persas intentan embarcar a toda velocidad para huir. Y agarra un barco para que no se vaya. Y entonces un persa se lo corta desde la borda. Y entonces lo agarra con el otro brazo. Y le cortan también el brazo ese. Y entonces lo muerde la... Esto se cuenta de Cinégiro, que murió allí, el hombre. Con lo cual, tanto Esquilo como Ameinias se quedaron muy dolidos. Ameinias es un importante comandante naval ateniense. Después tendría cierto protagonismo en Salamina. Y esto sería Maratón. Y ya nos vamos hacia el punto fuerte, hacia el 480, cuando este experto en guerra naval estadounidense nos dice que es cuando tenemos que empezar a pensar que se van las guerras navales. Al final, bueno, Darío muere, como sabéis. Previamente, Darío, y previamente también a Maratón, Darío había enviado heraldos a las ciudades griegas para pedir la tierra y el agua, que era, según las fuentes griegas, es la forma en que los griegos demostraban su sumisión. También podría ser una muestra de amistad, dar la tierra y el agua. Es para hacer un poco de abogado del diablo. Y como sabéis, en muchas ciudades dan la tierra y el agua a los persas, algunos porque les interesaba, sobre todo les interesaba, por supuesto, pero tanto en Atenas como en Esparta se dice que los heraldos persas son recibidos de muy mala manera, muy mal educados, los espartanos y los atenienses, porque los heraldos son inviolables y a unos y a otros los arrojan a sendos pozos. No, esto es Esparta. Ahí tenéis toda la agua que queráis. Cometen esta impiedad tanto los atenienses como los espartanos, y esto merece una venganza. Pero es muy curioso porque los espartanos se dieron cuenta de que habían hecho las cosas mal y enviaron a dos espartanos, que fueron voluntariamente, Espertias y Bulis se llamaron, los mandaron a la corte del rey persa a presentarse voluntariamente para que los matara, en venganza por lo que habían hecho con sus embajadores. Que el malvado... Fue Darío. El malvado Darío les perdonó la vida. ¿Cómo voy a matar? Venís aquí a entregaros, pero no, iros a vuestra casa. Fijaos qué malo era el rey persa. Pero los atenienses no hicieron eso. Entonces los atenienses todavía tenían deuda que pagar. Todo esto también es muy anecdótico y muy glorioso. Entonces, Jerjes, el hijo de Darío muere. Los sucede de Jerjes. Estaba preparándose ya la gran expedición para invadir Grecia, pero Jerjes tuvo problemas al principio del reinado porque tuvo sendas rebeliones en, además, dos territorios muy importantes del imperio, que son Egipto y Babilonia. Tuvo que sofocar las rebeliones y cuando ya estuvo listo por fin, la
la gran expedición, ¿no? De la que ya supongo que se hablará Antonio más detenidamente. Expedición, el ejército va por tierra, la armada va por el agua, hacen un puente de tablas para cruzar los estrechos, para evitar lo que había pasado en el promontorio de Gatos. ¿Acordáis esa tormenta que mandó a pique las naves? Corta la península por su parte más estrecha, y además es muy curioso porque todavía se ve en el Google Earth, se ve por donde cortó Jerjes la tierra. Se aprecia, se ve más verde, además hay un camino allí, se aprecia por donde, fijaos, después de 2500 años. Es muy curioso, o sea, cuando lleguéis a casa probad. Entráis a la península de Gatos, entráis a acercaros y veréis cómo se ve la línea más oscura. Vale. Uf. Bueno, la cuestión es que los atenienses y todos los griegos con los que habían conseguido aliarse plantearon una estrategia de resistencia, de esto ya os hablará Antonio, entonces me lo voy a saltar, en la que el ejército de tierra y la armada, al igual que el contingente persa, se apoyaban mutuamente. Y mientras los griegos, espartanos, tespios, tebanos, están luchando en las Termópilas, la armada griega, sobre todo barcos atenienses, están intentando, esto a mí me costaba entenderlo al principio, pero después de ver la geografía quedó bastante claro. El problema para los griegos era, lo primero, que la armada persa siguiera llevando suministros a los persas, y por otro lado un gran peligro, que desembarcara en la retaguardia de los griegos y consiguieran rodearlos. Precisamente para evitar esto fue por lo que plantearon su defensa en las Termópilas, porque este es el estrecho de Artemisia. La única manera de llegar a las Termópilas es por aquí. ¿Lo veis todos? Hay que pasar por aquí. Entonces, con cerrar ese pasillo marítimo, se niega el paso a los persas y se protegen las Termópilas. Que luego ya podríamos discutir qué es lo que se ganó realmente con esos 3 días de lucha, si esa ganancia fue realmente efectiva, teniendo en cuenta lo que pasó después. Muy discutible. La cuestión es que los griegos en principio plantean luchar contra los persas aquí, porque además están en territorio amigo, ¿se acuerdan de lo que os he dicho al principio? Ellos conocen las costas, conocen cuáles son las playas en las que se puede varar, los persas no. Los persas necesitan información de inteligencia y veréis cómo van a recibir muchas fake news. Bueno, no sé si va a dar tiempo de que lo sepáis. La cuestión es que la desproporción es descomunal, y además esto es muy curioso porque la fuente única coetánea que tenemos de este momento no es Heródoto era un niño aquí, es Esquilo. Esquilo, que escribe una tragedia, los persas, y en esa tragedia nos dice cuántos barcos tenía la armada griega, y dice que tenía 1207. Lo dicen los persas. O sea, Esquilo es una fuente coetánea. Pero ocurre lo siguiente. Los griegos esperan en los estrechos, se presentan los persas. Esto es los momentos previos a la batalla. La batalla dura 3 días. O bueno, digamos que son 3 pequeñas escaramuzas, 3 pequeñas batallas en 3 días consecutivos. Pero antes de esto, los griegos los tenemos apostados en los estrechos y llegan los persas. Entonces hay 3 naves exploradoras griegas que divisan a los persas también los ven, salen detrás de ellas y capturan a 2. Eran 3 naves, una era de Egina, otra de Trecenia y otra ateniense. La ateniense escapa. Pero a los eginetas y los trecenios los cogen. Y al comandante trecenio, que se llamaba León, lo degüellan, hacen un sacrificio con él, lo cual es una especie de presagio, ¿no? Porque han matado al león. Y esto se pone en relación con otro león que hay con el ejército de tierra, con Leónidas. ¿Vale? Pero esto ya lo contará Antonio. En fin, los griegos retroceden, hay una maniobra muy rara porque hay una discusión, los griegos lo ven muy mal, Temístocles sobre todo querían retirarse, por lo visto los europeos, que son los que viven en esta isla de aquí, Eubea, que no querían quedar a merced de los persas, los sobornan y le ofrecen 30 talentos de plata, y Temístocles, muy listo, los reparte entre los dos comandantes, a uno le da 5 y a otro 3, y los convence para quedarse. Entonces se suceden una serie de escaramuzas, los persas mandan a 200 buques egipcios a rodear la isla, lo cual es una decisión equivocada, como se ha comentado antes, porque tiene lugar una tormenta que los griegos ven venir, se ponen a refugio, pero pilla a los egipcios navegando y se carga el contingente egipcio. Además, como no tienen dónde varar, que no saben dónde,
tienen que fondear, es decir, tienen que echar el ancla, quedarse en el agua, y la tormenta afecta mucho. Una gran cantidad de naves persas quedan inutilizadas, con lo cual, poco a poco, se van igualando las fuerzas. Bueno, estos son los 3 días de combate. En todo momento los griegos intentan que el combate empiece tarde, por la tarde, un poquito antes del anochecer, para que haya un encuentro rápido y después termine el combate. Porque por la noche, aunque hay ejemplos de navegación nocturna y de hecho de guiarse incluso por la estrella fenicia, la llamaban entonces, por la noche no se lucha. Entonces, tiene lugar un combate muy corto que los griegos aprovechan para sus primeros encuentros y después retirarse, no padecer muchas pérdidas. Esto ocurre un día, ocurre el segundo día y en el tercer día los persas desesperados son los que se lanzan al ataque. Dice Heródoto que practican una especie de dieclus, pero los griegos aguantan en círculo. ¿Habéis visto cuando he puesto la película que estaban navegando en círculo? No es así exactamente, porque tienen que estar con las proas hacia afuera, pero yo creo que es lo que quiere representar en ese momento la película, ¿no? La formación en círculo griega, cuando llega la armada persa y cómo ellos practican un dieclus y en fin. La cosa queda en tablas, no gana ninguno de los dos. Pero es que esta no es la batalla definitiva. Bueno, ya sabéis lo que pasa después, lo de las Termópilas, lo contará Antonio en detalle. Al final los griegos pasan por tierra y por mar, invaden el Ática, queman Atenas, queman la Acrópolis, los griegos se han retirado a la isla de Salamina. Y ahí es donde se va a plantear la batalla definitiva. Una batalla que en realidad no sabemos cómo es. No lo sabe nadie, no se puede ver muy claro, aunque te vayas a Salamina. Esta es la isla de Salamina y otra vez la fake news. Se dice que Temístocles manda a un esclavo suyo, que se llama Sicino, a decirle a los persas que los griegos no se ponen de acuerdo, tienen mucho miedo, están muy divididos y durante la noche se van a ir. Esto ocurre aproximadamente un mes después de Artemision, las Termópilas. No se sabe exactamente cuánto, pero se calcula que un mes después. Los persas se lo creen y plantean una estrategia de acercamiento nocturno, mandan a unos cuantos buques a rodear Salamina por el oeste y el grueso de la flota dispuesta para entrar por aquí y coger a toda la armada griega cuando se dispone a huir. Pero es una trampa. Aquí no se sabe muy bien, aquí veis otra celosura, veis ahí otra cola de perro. Aprovechando todas esas salientes que quedan frente a la costa continental, está situada la armada griega. Corintios, espartanos, eginetas, atenienses. Y los persas caen en la trampa, entran. Y aquí no se sabe muy bien, no queda muy claro cómo es. Pero bueno, aquí os he puesto las dos posibilidades. La primera posibilidad es que siempre aprovechando los pasos estrechos, esto es una constante siempre, ocurre en las Termópilas, ocurre en Artemision, ocurre en Salamina, es la manera de anular la superioridad numérica del enemigo. Se permite que entren unos pocos, se los lleva a pique y aquí es donde está la dificultad. Siguen entrando los egipcios, los carios, los fenicios, los chipriotas, los rodios. Imaginad la cantidad de naves que no pueden pasar. Se produce un tapón, unos chocan contra otros. Aquí Heródoto empieza a hablarnos de pequeños enfrentamientos individuales. Por cierto, Ameinias, el hermano de Cinégilo y de Esquilo, se supone que es el primero que ataca y el primero que echa a pique una nave enemiga. Y otras cosas muy interesantes que suceden, como la participación de Artemisia, de Halicarnaso, Eva Green, ¿no? Esa es una posibilidad. Y la otra posibilidad es que la flota persa hubiera entrado durante la noche, se hubiera colocado en paralelo a la costa continental y después, aprovechando cierta brisa que los griegos conocían y que iban a impulsarles al amanecer, pues toman la iniciativa del ataque y básicamente se desarrolla igual. Anulando, de hecho, aprovechan el excesivo número de las naves persas para volverlo contra ellos, para que se estorben y poderlos cachetar a gusto. Capturan muchas naves y bueno, pues todo lo demás, lo que pasa después ya sabéis. Jerjes se retira, convencido por su consejo de guerra, se lleva a la flota, se lleva a la mayor parte del ejército y allí se queda. ¿Vas a hablar de Platea? Bueno, pues se queda Mardonio con una parte del ejército y un año después tiene lugar la batalla de Platea, donde los griegos por fin, por tierra, vencen a los persas. Y ya está.
Bueno, ya está. Salvo que me queráis preguntar algo. Si os atrevéis, claro. ¿O queréis que discutamos algo? ¿O alguna aclaración? Me dejan cosillas, pero bueno. ¿Qué os ha parecido? Temístocles, antes de sugerir crear una armada con la riqueza de las minas de la Unión, previamente no fue al oráculo de Delfos y fue la pitonisa la que le dijo que sería que con un muro de madera iban a vencer. Sí, pero esto es una constante, es decir, acudir a... Antes de tomar una decisión de calado, todos los griegos, todas las teorías griegas acudían a Delfos, principalmente a cualquier otro de los oráculos, a hacer una simulación, ¿no? ¿Me va a ir bien, me va a ir mal, qué hago? Van a Delfos y se ve que era relativamente frecuente que previamente algún espabilado hubiera ido a la Pitia, ¿no? A la chica que se encargaba de hacerla, bueno, seguramente a los funcionarios que había allí en el oráculo. Sacerdotes. Lo asultaba adecuadamente para que el oráculo fuera favorable a su pretensión, pero bueno, esto lo hizo Cleómenes, el rey espartano, para cargarse a Demarato. Efectivamente, lo del muro de madera y Temístocles, o sea, lo de utilizar un oráculo, lo primero, malinterpretarlo tipo Creso, o servirse de sobornos para que le favoreciera, pues esto es una constante a lo largo de... Además, Heródoto habla de varios casos, se ve que esto lo llevaban a rajatabla. Igual que lo del... ¿Cómo es? Bueno, eso ya lo contarás tú, lo del rey en este motivo. Luego también evolucionará en época helenística a quinquerremes, a hepteras, es decir, a 5, no más filas de remos, sino ampliarán los remeros. Seguirán siendo 3 filas de remos, pero a hepteras llegarán a haber 50 remeros. Pero eso ya son naves propagandísticas que usarán los Ptolomeos y que son naves que casi no se pueden ni mover, que las pasean delante del puerto y bueno, y así pues dicen, tenemos la nave más grande, y entonces los seleucidas hacen una más grande, y entonces pues nosotros, pues muestra una más grande todavía, y al final aquello son naves con una eslora inmensa y que, bueno, pues son eso, pura propaganda y luego ya es cuando se introduce la artillería en época helenística, también las catapultas y bueno, que hacen que la fase de lanzamiento de proyectiles desde lejos es mucho más agresiva y bueno, y que mejora la posibilidad de destrucción de naves a distancia mucho más. Y esa es la evolución de la guerra naval griega en época helenística. ¿Os ha quedado tan claro? El Tirreme parece una embarcación para la guerra muy interesante por su tamaño, por su maniobrabilidad y porque le permitía utilizar la estrategia del abordaje, ¿no? del vestir con el espolón. Lo que pasa es que en esa obsesión por aligerarlo de peso me llama mucho la atención que la superficie de la cubierta de arriba no tuviera ningún elemento de sujeción para los soldados. Si el mar está moviéndose en una embarcación tremendamente inestable, vamos, ahí se deberían caer por el agua más de uno. Y es absurdo que nos pusieran unas piñetas o algo para sujetarse. Es de una temeridad, vamos. Pero, y ya parece que estuvieron mucho tiempo manteniendo esa estructura. Pero es que mira, en la Segunda Guerra Mundial, cuando los aliados no tenían superioridad aérea, pintaban los cazas con esquemas de camuflaje. Algunos esquemas de camuflaje a lo mejor eran muy simples, ¿no? Verdes o grises o pardos o con varios colores, pero en el momento que consiguen la superioridad aérea, los aviones van sin pintar, porque el simple peso de la pintura influye en la velocidad y en la maniobrabilidad del avión. O sea, tú fíjate lo que puede influir una regala por las dos bordas a lo largo, es un barco muy largo. Y luego yo entiendo que a lo largo de la evolución del buque de guerra, desde el triacóntero, pentecóntero, birreme, trirreme, al final alcanzaron el óptimo, ¿no? La óptima relación entre longitud, número de remeros, peso y las prestaciones que le podían sacar al buque. Se ve que las pruebas que han hecho con el Olympias, la velocidad máxima que pueden conseguir, al final
Resulta que está todo inventado. O sea, es el momento óptimo de desarrollo del trireme. Y no sobra absolutamente nada, ni falta nada. Y de hecho es que para aligerar el buque, si ganara un Salamina, supongo que hay varios factores, ¿no?, que se pueden sumar. Pero uno de ellos muy importante es precisamente la ligereza y la maniobrabilidad de los triremes griegos. Y si eliminar la regala te supone medio nudo más de velocidad, pues amigo. Y luego otra cosa, como os he dicho, no se puede navegar cuando el mar está picado, pero en el momento que hay una ligera brisa y se mueve un poco, el trireme es que ya no sirve, no se puede, tiene que ser con el mar en calma. Pues por eso, cuando te pilla una temporal y la superficie de la cubierta está lisa, sin ningún tipo de sujeción para los 14 metros A la playa. y A la playa. Al menos a una maroma sí que se deberían coger para el momento del choque. Como en la película lo hacen así. Hay una maroma a lo largo de la cubierta y ellos, supongo que el director pensó lo mismo que nosotros y dijo, tío, en algún sitio te tienes que agarrar. Es que si no, cuando embiste, ese momento sí que debe haber, el choque es tremendo, si no se cogen a nada, probablemente... te aseguro que cuando el barco se mueve por oleaje o te coges algo o que tiene un movimiento de sorpresa. Y esos barcos armados y tal. Pero bueno, con una maroma basta para eso. Sí, Sí, un choque. O sea, desarrollar una velocidad de 12 nudos yo supongo que será también lo óptimo. Pero en medio de una batalla, sobre todo una vez que ya estás metido en la melee, supongo que nadie alcanzaría los 12 nudos. O sea, las embestidas serían a lo mejor a 7, 8 o 10 nudos. Claro, no hay aceleración posible, no hay espacio. Y encima luchando tan cerca de la costa, metido en estrechos, entre islas. Es un barco muy interesante para la guerra y además es que con la antigüedad que tuvo, pues lo perfeccionarían y lo dotarían del último detalle. Ya un segundo. ¿Eh? Y luego las náuseas... Coge el micro que así se graba. ¿Y las naos cómo las volvían a meter en el agua? ¿Tirando con cuerdas? Sí, supongo que utilizarían poleas, cuerdas y empujones, ¿no? O sea, hay casi 200 personas de dotación para trabajar ahí. A remo y con cuerdas, con poleas, supongo. Bueno, creo que igual que es porque para sacarlas también. Pero más difícil sacarlas, es cuesta arriba. Sí. Al meterlas en un varadero... Podrían troncos, ¿no? A lo mejor. Cuesta más de sacar que de volver a meter, al vararlas en una playa. Pero sí que hay algún texto en el que te dice que la tripulación las varaba en la playa. Claro, tú vas navegando y encuentras un abrigo y no te vas a fiar de que tengas ahí un pórtico en el puerto y tengas ahí a todos los estibadores y todo. La propia dotación, metes un poco la popa en la playa, me imagino, todos a tierra y sí, pues supongo que utilizarían cuerdas y poleas y a echarle ahí Yo no sé el peso que tendría. 45 toneladas. ¿No? Eso por aquí, yo tengo la de Supongo que también aprovecharían las mareas, ¿no? Y estos no eran semillos. Digo que no hay mareas. Algo habrá, ¿no? Okay. No, pero en Senegal, por ejemplo, que hemos Bueno, mareas. y la gente sacaba los barcos, que nos quedamos alucinados. Bajaban del barco y entre todos los subían hasta arriba, a la playa, pero así. Muy pesados, ¿no? Muy pesado. Bueno, yo lo vi por pesado. Sí. Y además esperaban a que saliera gente del pueblo, o sea que... Sí, claro, que no tenían 200 personas de dotación. No, pero vamos, eran... Sí, tenían que hacerlo así. un poco alucinante. Es que había que trabajar en seco, había que secar la madera y había que carenar y meterle brea. No lo sé, la verdad, cómo lo sacarían. Pero una cosa es cuando volvían a su base, que eso ahí pues sí que tendrían más facilidades. Claro, Pero- ahí tenía la gente del puerto. Pero cuando estaban fuera, Bueno, en la batalla de Mícala, los persas se niegan a luchar en el mar y lo que hacen es varar todas las naves y echan pie a tierra y se fortifican en tierra. Pero previamente habían varado todas las naves. O sea que sí que es así. a ver, si está toda una flota, varias tripulaciones pueden sacar. Claro, alternativamente, claro. Sí. Claro, también. El problema es cuando está una nave sola. Bueno, y ahí tienes también el ejemplo de Esfacteria en la guerra del Peloponeso.
Hay lo digo por si te interesa, como te gusta mucho lo de las naves, perdona. Hay un neorio muy bonito, un neorio es unas atarazanas, ¿no? Lo que queda ahora mismo es del siglo III después de Cristo, pero posiblemente fuera mucho más antiguo. Está cerca de Mesologui, en una zona que antes era mar, pero poco a poco la que no se ha ido tragando con sus aluviones todo. Entonces te lo recomiendo porque es realmente impresionante ver las cunas de posibles trirremes, porque miden aproximadamente las cunas unos 35 metros. Los varaderos. ¿Cómo? Sí, son unos varaderos donde se reparaba o incluso se llegaría a construir ahí naves. Entonces se ve la inclinación que tenían y cómo lo subirían. Sí, sí. Ah, muy interesante, sí. No, es un sitio, a mí me pareció fantástico, muy emocionante, sí. Yo creo que no debe haber otro igual. ¿Y cómo se llama? El Neorio. Neorio. Tengo un vídeo de la zona que me lo mandó un amigo mío de allí, que me lo mandó para que os lo diera a vosotros que organizabais viajes turísticos, Sí, bueno, sí. culturales y tal, por sus intenciones. A mí la zona me parece una zona preciosa, porque ya te digo, antiguamente aquello era marino y eran una serie de islas, las Iníades, que posiblemente pertenecían al reino de Ítaca, y eso ahora es tierra firme, ¿no? Pero está allí, todavía con algunos charcos todavía de capas freáticas que hay allí, y es un sitio alucinante, yo nunca he visto otra cosa allí. ¿Y está en tu blog? Sí, hice una pequeñita entrada, pero la próxima vez que venga a ver si me acuerdo y te traigo un DVD que me dio mi amigo para ti. ¿Vale? Pues muchísimas Está en griego, gracias. o sea, está en griego, ¿eh? Sí, pero bueno. Sí, es que la zona tiene 3 teatros clásicos y todo eso, pero para mí lo más bonito de la zona es el Neorio. Ya te lo traigo. Bueno, solamente eso.